El arquetipo del mago es un símbolo de sabiduría, transformación y conocimiento profundo. Representa la capacidad de comprender las fuerzas invisibles del universo y utilizarlas para el bien. Sin embargo, al igual que todos los arquetipos, el mago tiene una sombra, un lado oscuro que surge cuando su energía se desequilibra o se usa de manera egoísta. La sombra del mago refleja manipulación, engaño y una búsqueda de poder a expensas de la autenticidad y la ética. Este guión explorará profundamente este lado oscuro, cómo reconocerlo en nosotros mismos, y cómo transformar su influencia en una fuerza para el crecimiento personal. El arquetipo del mago, un breve repaso. El mago es el buscador de verdades universales, el transformador y el alquimista. Carl Jung, en su trabajo sobre los arquetipos, describió al mago como una fuerza que conecta lo consciente con lo inconsciente, facilitando el acceso a un conocimiento más profundo. La energía del mago permite a las personas ser visionarias, sabias y agentes de cambio. Este arquetipo es esencial en nuestra vida porque nos conecta con el propósito y la trascendencia. Sin embargo, su sombra aparece cuando este conocimiento y poder se corrompen. La sombra del mago, una oscuridad encantadora. La sombra del mago puede manifestarse de muchas maneras, pero se caracteriza por la manipulación, el uso del conocimiento para fines egoístas y la desconexión emocional. Algunos de los aspectos más destacados incluyen: el manipulador. Usa el conocimiento para engañar y controlar a otros. Este lado oscuro del mago se esconde tras una máscara de sabiduría, pero su verdadero objetivo es el poder. El ilusionista. Se refugia en el escapismo y crea ilusiones que lo alejan de la realidad. Prefiere vivir en un mundo ficticio que enfrentar las verdades difíciles de su existencia. El sabio desconectado. Tiene todo el conocimiento, pero carece de compasión y conexión emocional. Esta sombra prioriza la mente sobre el corazón, creando una separación destructiva entre él y los demás. El aprendiz eterno. Utiliza el aprendizaje como excusa para evitar actuar. Este aspecto de la sombra evita el riesgo y la responsabilidad, perpetuando un ciclo de estancamiento. ¿Cómo reconocer la sombra en uno mismo? Reconocer la sombra del mago en nuestra vida requiere introspección y honestidad. Pregúntate: ¿utilizo mi conocimiento para manipular o controlar a otros? ¿Evito la realidad mediante fantasías o escapismo? ¿Me siento desconectado emocionalmente de quienes me rodean? ¿Me justifico diciendo que no estoy listo para tomar acción? Estas preguntas son claves para identificar si la sombra del mago está influyendo en tu vida. Filosofía y psicología de la sombra. Carl Jung habló extensamente sobre la importancia de integrar la sombra. Según él, ignorarla solo fortalece su influencia. En palabras de Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El mago en su sombra puede parecer peligroso, pero también es una oportunidad. La oscuridad del mago guarda lecciones valiosas sobre el equilibrio entre el conocimiento, la ética y la conexión emocional. El manipulador como el rostro más conocido de la sombra. El manipulador es una de las expresiones más evidentes de la sombra del mago. Este aspecto utiliza su habilidad para entender las motivaciones y deseos de los demás con el propósito de dominarlos. Su enfoque principal está en crear ilusiones que sirvan a sus propios intereses. Características claves del manipulador. Estrategias encubiertas. Hace uso del engaño y la persuasión. Control sutil. Prefiere no imponer órdenes, sino plantar ideas que otros adoptan como propias. Motivación egoísta. Su búsqueda de poder está motivada por el miedo o una necesidad de validación. ¿Cómo contrarrestarlo? La clave para superar este aspecto de la sombra es desarrollar una ética sólida y practicar la autenticidad. El ilusionista, la sombra que se engaña a sí misma. El ilusionista es la parte de la sombra que no solo manipula a otros, sino que también se engaña a sí mismo. Este aspecto del mago crea narrativas internas falsas para justificar sus acciones o para evitar enfrentarse a la verdad de su situación. Características del ilusionista. Autocomplacencia. Usa sus habilidades intelectuales para racionalizar comportamientos destructivos. Falsa percepción. Se convence de que sus actos son justos o inevitables. Negación de la realidad.
Prefiere distorsionar los hechos antes que enfrentar el dolor emocional o el cambio. Nietzsche hablaba del autoengaño como una fuerza poderosa que puede alejarnos de nuestra voluntad de poder. El mago en su sombra actúa bajo esta premisa: usa su intelecto no para trascender, sino para permanecer atrapado en su propia ilusión. Superación del ilusionista. Autoevaluación constante. Es necesario practicar la introspección brutal y sin filtros. Conexión con la realidad. Trabajar con hechos y rodearse de personas que ofrezcan perspectivas objetivas. Humildad. Reconocer que no todo se puede controlar o manipular. El desconectado, la sombra de la desconexión. El desconectado es un arquetipo dentro de la sombra del mago que sufre por haber perdido el vínculo con la sabiduría auténtica y la trascendencia. Esta desconexión lo lleva a un estado de apatía, nihilismo y aislamiento. Características del desconectado. Falta de propósito. Pierde su sentido de misión y se hunde en la confusión. Alienación espiritual. Rechaza la dimensión espiritual de la vida. Cinismo extremo. Adopta una perspectiva negativa hacia la humanidad y su potencial. Kierkegaard mencionó el concepto de la desesperación silenciosa, una forma de sufrimiento que surge de estar desconectado de la autenticidad y el propósito superior. La sombra del mago encapsula este estado cuando el desconectado se niega a reconectar con el flujo natural de la vida. ¿Cómo superar al desconectado? Reconexión espiritual: practicar rituales o actividades que lo conecten con lo trascendente. Autoconciencia emocional: identificar emociones reprimidas para reintegrarlas. Servicio desinteresado: enfocarse en ayudar a otros para salir del aislamiento. El viaje hacia la integración de la sombra del arquetipo del mago es un proceso transformador. Este arquetipo no solo nos conecta con la sabiduría, sino también con nuestras propias heridas y oscuridad. Al reconocer los aspectos de la sombra, el manipulador, el desconectado y el ilusionista, y trabajar con ellos, ganamos un conocimiento profundo de nosotros mismos y del mundo. Reconocer nuestra sombra nos permite transformarla en fuerza. Así, el mago vuelve a convertirse en una figura de guía, empatía y claridad, listo para afrontar los desafíos con integridad. ¿Te gustaría que explore más a fondo algún punto de este guión? Déjamelo saber con un like y tu comentario. No olvides suscribirte. Gracias por ver. Adiós.